Buenas tardes a todos, soy Leandro Brito y les doy la bienvenida a México Energía que Mueve. Todos los miércoles estamos transmitiendo a la 1 de la tarde y como lo he mencionado, la primera semana de cada mes hablamos de descarbonización, la segunda semana de digitalización, la tercera semana de descentralización y la cuarta semana de movilidad. Esta es la cuarta semana de un mes que vamos a hablar de movilidad. Y así como de energía hemos hablado de las 3D de la energía, que precisamente son descarbonización, digitalización y descentralización, buscamos como grupo 3D platicar o ingerir en las 3D de la movilidad. La energía y la movilidad ya son uno mismo, frase que he repetido bastantes ocasiones, y entre la energía y la movilidad existen los sistemas automotrices, los vehículos que utilizan la energía para proporcionar esa movilidad. Y 3D, que se fundó en 2 de junio del 2005, desde entonces ha fungido por proyectos de las 3D de la energía. En el 2006 y 2007, 3D fue precursor de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. México, ya con 100 años de la industria automotriz, no tenía ingenieros automotrices. Fue el Politécnico el primero en crear una carrera de Ingeniería Automotriz, y en el caso de Siemens Zacatenco, el grupo que hizo eso posible fue 3D. En 2005, cuando se inició 3D, en esa acta de que inicio de 3D frente a la Comisión para la Electricidad en el primer proyecto, estaba Ulises Guglielmi, que ya platicamos con él la semana pasada en la parte de descentralización. Estuvo un servidor, Leandro Brito, y estuvo Omar Nava, profesor de Ingeniería de Sistemas Automotrices, y Fernando Fuentes Nava, profesor de Ingeniería de Sistemas Automotrices. Esos cuatro, hoy por hoy, seguimos estando en el Instituto Politécnico Nacional, pero con una relación fuerte entre lo que es la academia y la empresa, algo que nos va a platicar ahorita Hugo Salas, algo muy fuerte entre la relación de la energía y la movilidad, y repito, en su parte intermedia, que son la ingeniería automotriz. Y en estas 3D de la energía, que ahora la vamos a aplicar a las 3D de la movilidad, estaremos platicando todo el 2022. Pero ahorita quiero darle la bienvenida a Hugo Salas. Ingeniero, buenas tardes, un gusto saludarte. Muy amable, muchas gracias y nuevamente gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y que me permitan compartir estas experiencias con ustedes también. Muchas gracias. Hugo Salas, gran amigo personal, fuerte consultor de 3D, y pues sin más preámbulo, quisiera, Hugo Salas, que nos platicaras toda tu experiencia que tienes en el sector de movilidad, empezando con la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, en donde pues, fue la primera interacción en donde nos conocimos, en donde en ese primer congreso internacional sacaron una convocatoria de prototipos, y uno de mis alumnos, ahora ingeniero Calva, ganó el primer lugar con un cargador solar de baterías. Y ese tema de baterías para 3D como energía y como movilidad, para 2022 es una línea de investigación que va a cargar fuertemente 3D. Entonces, desde entonces, de ese gran premio de 80,000 pesos que nos dio hacer un de transporte y movilidad, platícanos todo lo que se ha hecho y lo que podemos hacer con la movilidad en 3D. Muchas gracias. Adelante, Hugo. Sí, muy amable, gracias. Bueno, les comento que para su servidor fue un reto muy importante también y una oportunidad también para poder crecer y colocar nuestro granito de arena, ya que cuando me dieron la oportunidad también de empezar a dirigir y a coordinar la parte de movilidad, me di cuenta que había una desconexión, no estaban conectadas totalmente las empresas con las universidades y tampoco estaban dando la oportunidad de poder tener elementos
como para poder sustentar y que pudiera haber esa unión. Esa parte de ahí me llevó a tocar puertas precisamente para poder explicarles y darles pues lo que yo veía, esa visión de poder hacer el enlace entre las empresas y las universidades. Fue una labor un poco titánica porque no creían muchas empresas de que se pudiera hacer esto. Cuando les llevé la propuesta, pocos amigos como el maestro Leandro Brito fue uno de ellos quien me permitió también y tuvo la confianza de poder hacer esto, de poder unir las capacidades y poder demostrarles a las empresas que había mucho potencial para poderlos llevar a cabo. Dentro de esto surgió precisamente el hacerles una propuesta de un premio a los mejores investigadores o las investigaciones que se llevaran a cabo para poderlas presentar, y eso nos permitió darle una amplitud también. Al principio contábamos con pocos trabajos, llegamos a tener al principio 10, 15, que eran muy contados, pero conforme fue pasando el tiempo se fue ampliando todo, al grado que una satisfacción que me llevó fue de que llegamos a tener a 6,000 participantes en el último congreso que su servidor participó, y que eso fue algo grandioso también. Pero me regreso a la parte de esa historia por la parte de la importancia de los retos y oportunidades también en la academia. Eso ha permitido el poder colocar también a jóvenes que en su momento también fueron alumnos y que hoy ya son ingenieros, unos ya son maestros, otros hasta doctores, precisamente en el tema de movilidad. Con lo cual a mí me permitió también el poder tocar de las puertas con las armadoras de autobuses de grandes marcas, de las cuales nos apoyaron también con esta visión que tuvimos y que pudimos conjuntarlo. Entonces, el llegar a los eventos y el tener la participación precisamente tanto con alumnos, con profesores, investigadores, pues fue reforzando todo y fueron viendo que los resultados se iban dando. Esa parte de ahí motivó también a que las empresas empezaran a apostarle a la academia. Les comento que no fue nada fácil porque era el que ellos daban un presupuesto también para poder apostarle a que los jóvenes que se fueran preparando en determinado momento quedaran en las empresas. Entonces fue algo que motivó también porque muchos de los jóvenes que llegaron a hacer sus prácticas, servicios en estas empresas, pues fue algo que permitió el que se quedaran incluso a laborar ahí. Ya impulsados ellos en las empresas, nos abrieron también la puerta. Fue algo para mí formidable, porque incluso ya los alumnos, ya dentro de las empresas también, le apostaron a seguir creciendo. Yo fui uno de los que empezó a comentarles también, pues que le dieran la oportunidad a los demás compañeros para que fueran incursionando. Me llevé la gran sorpresa también porque hubo damas que se incursionaron también en la parte de lo que es la movilidad. Eso fue para mí algo valioso porque entonces ya hubo un equilibrio también, que no nada más lo que era la ingeniería en transporte era exclusivamente para lo que son los hombres. Eso permite también incursionar en una amplia gama de oportunidades y no nada más de lo que es ingeniería en transporte, porque comentábamos que para las empresas nacientes también había oportunidades para otras carreras, nada más la situación era combinar. No nada más se requerían ingenieros especialistas en un área, se requerían también licenciados, se requerían administradores, contadores, economistas, en los cuales pudieran incursionar para las empresas. Y les comento porque también se vino algo muy padre en la Ciudad de México, porque empezaron ya tenían desde el 2000 más o menos, a hacer la transformación de hombre-camión. Esa es una etapa muy, muy bonita también que me tocó vivir en el proceso precisamente cuando hacen la transformación, porque incluso no nada más en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, a su servidor le
le pidieron también que conformar la CANATUS, que es la Cámara Nacional del Transporte Urbano Suburbano, lo cual me permitió recorrer el país, ir ciudad por ciudad y ver precisamente qué era lo que estaba pasando con las empresas. Eso me permitió también esa amplitud, porque entonces ya no nada más era la Ciudad de México, sino era a nivel nacional, en donde me permitieron tener el pulso de lo que estaba pasando en cada una de las ciudades. Yo comentaba también la importancia en estas ciudades, en estos estados, la importancia de que jalaran a los estudiantes, porque me encontré también que nada más había en algunas ciudades la carrera de ingeniería en transporte. Eso fue también una situación un poco compleja, porque entonces fue llevar el modelo que tenía planteada la Ciudad de México, llevarlo a provincia, para que pudieran abrir los espacios también. Invitar a algunos compañeros que salían de las carreras de ingeniería en transporte a que se fueran a probar suerte a los estados, porque había oportunidades de poder crecer. Les comento que en la transformación, mientras que en la Ciudad de México se va dando esa transformación de hombre-camión, a nivel nacional fue un poco más lento, pero permitió también el que fuéramos mandando jóvenes a provincia para que pudieran ayudar a las empresas también. Esto es algo es un reto muy importante también, porque aquí en la Ciudad de México se hizo el cambio muy lento, llegaron gobiernos nuevos, en donde cada uno de ellos empezaba a empujar precisamente para que se conformaran las empresas. El modelo que hicieron fue quitar las asociaciones. Yo me encontré a nivel nacional, incluso en la Ciudad de México, fue algo muy interesante también, porque me encontré que el prototipo que tenían de empresa, que ellos le llamaban empresa, realmente era una asociación civil. Estaban conformados como asociación civil, no como una empresa. Entonces, hacía falta todavía el meternos a hablar con ellos para poderles decir que la empresa que ellos decían tener como empresa no era una empresa, era una asociación civil, de los cuales no tenían ellos un proceso o no tenían ellos la oportunidad de poder créditos a los bancos. Eso es muy importante también, que debemos de reforzar. Yo invito incluso al maestro Leandro el que pudiéramos reforzar todo eso, porque no nada más es el meternos en la parte de lo que es la ingeniería. Hay un campo muy amplio que pudiéramos estar explorando para poder hacer todo. Porque resulta que en el proceso de hacer el cambio de hombre-camión, muchos estaban rehusando hacer el cambio porque no entendían cuál era el nuevo proyecto que se estaba llevando a cabo. Lamentablemente los gobiernos no le apostaron también a que esos cambios se llevaran de una manera más rápida, porque hacía falta lo que son los subsidios. Nosotros tenemos que venir luchando también para que dejen los autos. Hay muchos autos en la Ciudad de México, hay demasiados autos que lamentablemente se tiene que mejorar todavía lo que es el transporte. Por eso la importancia de seguir con las nuevas oportunidades de crecimiento tecnológico que nos permite también incursionar en el transporte, daría una transformación global de lo que es el transporte a nivel nacional. Me regreso nuevamente a la parte les comento que me encontré de que las empresas realmente no eran empresas, eran una asociación civil. Para cuando se conforma lo que es la empresa, ellos hicieron una transformación en donde los que antes eran concesionarios, ahora pasaron a las empresas a ser parte, pero como accionistas. La misma autoridad, dentro de lo que es la ley que sacaron, estipularon ahí que estas empresas tenían que cambiarse realmente para que sea su proceso como accionistas, ya no como concesionarios. Entonces dieron una sola concesión. Si había 500 concesionarios, quitaron esos concesionarios y dejaron una sola concesión para que se conformara la empresa. Y los que antes eran los concesionarios pasan a ser ya accionistas. Esto ayuda mucho porque al final de cuentas, pues es un beneficio también para los que eran las personas que estaban dirigiendo, y empezaron a quitar muchos vicios que había también en el transporte.
comentaba la importancia de cómo combinarlo uno con el otro, ya que los micros que estaban desde 1990, que fueron los que estaban en su momento en el apogeo en la Ciudad de México, pues se supone que un micro lo más que podía tener de vida era 10 años. En el proceso que se fue implementando con el proceso de los cambios de gobierno, pues le fueron dejando o le fueron dando vida todavía al micro, y que lamentablemente todavía en la actualidad en la Ciudad de México podemos ver los micros. Pero esos micros ya están desfasados, esos micros ya corren peligro. Ese es un problema también muy serio que tenemos en la Ciudad de México, porque siguen todavía los ramales usando los micros. ¿Cuál es la importancia de los ingenieros aquí? Reforzar y precisamente hacer los nuevos cambios y prototipos de las unidades, que debemos de ver de qué forma pueden ser incluso más económicas. Intervención para decirte que con gusto me sumo a lo que me invitas para ir eliminando el hombre camión y volviendo ya a sistemas empresariales que manejen la movilidad. Adelante, Hugo. Sí, muy amable, gracias. Bueno, esta invitación es muy importante porque abriría más la expectativa de poder llevar precisamente los nuevos proyectos que tenemos. No tengo nada con la gente de provincia extranjera, pero a veces hemos tropicalizado precisamente los métodos y las formas, porque hemos tratado de llevarlo a las ciudades, y en el caso de la Ciudad de México no se diga. El planteamiento que se hizo incluso de la línea del Metrobús, pues la más larga de la Ciudad de México, fue el primer tramo que se llevó, y es la línea 1 del Metrobús, precisamente haciendo estos cambios y modificaciones. Todo lo que era Insurgentes, bueno, es Insurgentes, perdón, corría la ruta 2, la cual es una ruta que se formaban las rutas en la Ciudad de México, se marcaban todas las rutas, eran, si no mal recuerdo, 108, 109 rutas con ramales. Entonces, la importancia de manejar esto, la transformación de las empresas, era muy primero que nada, eliminaba muchas cosas, muchos contaminantes. Ya las unidades estaban realmente contaminando demasiado. Nos hemos rehusado en la Ciudad de México a que implementen el pasaje, el cobro del pasaje, pero dicen que aquí lo vemos desde la óptica de ver cuánto te puede cobrar aquí el pasaje, porque a lo mejor me cuesta el trabajo pagar, no sé, el costo total, que le pueden ser hasta de 10 pesos para el servicio que me den, porque no puedo yo pagar un costo de 10 pesos y que me esté subiendo yo a un micro, en el cual no sé, ya con el peligro que tienen, las condiciones que están, y que deben de cambiar las unidades. Pero yo creo que debemos de ver también esa parte de equilibrar, y que realmente si quiero que me den un buen servicio, pues tengo que pagar por el buen servicio. Debemos de ser también conscientes de la parte de que estamos hablando con personas que también están trabajando todos los días y que tienen que implementar también sus gastos propios. Ahora, si nos pasamos a la parte de lo que es la empresa, tenemos que ver que esa misma empresa pues tiene que recabar toda la parte de sus dineros para poder pagar precisamente las deudas de las unidades que puedan sacar, ¿sí? Esto es muy importante también, les vuelvo a comentar, por los ajustes que se deben de dar dentro de lo que es la movilidad. Les comento también la importancia de volver a retomar. Lamentablemente pasamos el proceso de la pandemia del COVID-19, del cual afectó a todo el mundo. Yo creo que hay una gran oportunidad, vuelvo a hablar de los retos, que son muy importantes, que debemos de asumir también, y que podemos tener una gran visión de poder hacer los cambios y transformaciones en la Ciudad de México. Pero se requiere del compromiso, del trabajo de todos para poderlo sacar adelante. Cuando hablo de la pandemia, fue una situación muy lamentable, que no nada más le pegó a uno, sino le pegó a todos, en la parte de lo que es la industria. En la parte de la academia ya no les comento, hubo un proceso de estancamiento también, porque ya no hubo esa situación de poder combinarlo, de hablar precisamente de lo que estábamos viviendo y cómo lo estábamos llevando a cabo. Creo yo que esta parte de la pandemia obligó a redefinir nuevamente, llevó a
no sé, a responder precisamente con medidas más emergentes para poder tener no solo la seguridad de ofrecerles un servicio mejor a la gente, sino esto nos va a hacer replantearlo y ver de qué forma pudiéramos nosotros proyectar estas nuevas visiones para poderlo mejorar. Creo yo que la parte importante de todo esto también es el ver algo que es la ley, porque para bien o para mal han estado sacando leyes que posiblemente no todo el mundo nos hemos abocado a leerlas para saber qué es lo que podemos llevar a cabo. Les comento todo esto también porque me he encontrado, estoy ahorita aquí en la ciudad de Chihuahua, precisamente realizando una investigación y me he encontrado que no todo el mundo maneja lo que es la ley. Entonces, a veces queremos meternos para hacer cambios o movimientos, pero no hay estudios, no hay un planteamiento, no hay esa situación de ver qué tipo de unidades pueden servir, cómo puede ser la mejora que se le puede dar. ¿Sí? Pero así como es el caso de Chihuahua, en donde todavía hay un retroceso en la movilidad y que es un gran reto para poder hacer los cambios y movimientos, yo creo que es a nivel nacional. ¿Sí? Tuve la oportunidad de estar también en Chiapas, en donde todavía el tipo de unidades que manejan allá son las combis. Las combis son muy diferentes todavía. Entonces tenemos que ver nosotros, si queremos cambiarlo, tenemos que ver cómo va a ser el tipo de propuesta que vamos a realizar. Comento nuevamente la importancia de la misma academia, debe hacer esos planteamientos, no nada más es el tropicalizarlo, que lo que se haga en la Ciudad de México se tiene que llevar a todos los estados. Sí se puede hacer siempre y cuando se hagan lo que son los estudios y que veamos la forma de cómo poder hacer esos cambios y movimientos también, impulsándolos desde lo que es la academia. Dado ustedes también para lo que es quitar todo lo que es la gasolina o el diésel y que se vuelvan eléctricas las unidades. Eso es muy importante también. Tenemos un gran reto, por ejemplo, en todo lo que es los software, de los cuales se pueden manejar también. Y estoy hablando de las famosas consolas en las cuales tienen los cambios y movimientos. Allá en la Ciudad de México hacía yo por lo regular cada vez que iba a haber un evento de un congreso internacional, eh, hablaba yo con algunos amigos también de las universidades para que me permitieran llevar a los jóvenes, precisamente para que vieran cuáles eran esos centros de monitoreo que se tienen, de los cuales a veces son muy obsoletos. Si no mal recuerdo, creo que fue este año o el año pasado que se quemó, por ejemplo, lo del metro, la torre de control que tenía el metro, se quemó. Bueno, pues esa parte de ahí yo tuve la oportunidad de llevar a algunos jóvenes para que vieran cuál era ese sistema que tenían ahí también. Y la verdad se me hizo muy obsoleto lo que tenían. Ya estaban haciendo cambios y movimientos también para poder hacer las mejoras, pero iban muy lentos. Si me regreso a la parte de lo que es el Metrobús, pues igual, tenían ellos ahí su centro de monitoreo, de los cuales han estado haciendo las mejoras también, pero hemos tenido problemas porque no ha habido nuevas oportunidades para poder presentar algo diferente. Las propuestas que han llegado a nivel internacional, y les pongo el caso de España, España estuvo muy metida también aquí en México para que le permitieran a una de las empresas el poder colocar su sistema de monitoreo, el cual la verdad era muy caro, era algo, eh, no sé, grandioso, era muy bueno todo lo que estaban planteando, pero era exageradamente caro. Entonces, el nacer como empresa, pues tiene gastos, tiene pues gastos de operación y todo lo que conlleva hacer los pagos de las mismas unidades. Ahí tenemos que hacer se lo estoy hablando de manera general, ojalá y después me pueda volver a invitar el maestro Leandro para poder especificar un tema en particular, porque es muy amplio. Ahorita le estoy hablando de manera general todo esto, pero yo creo que podemos ir incluso particularizando tema por tema para poderlo ampliar todavía. Y les comento, adelante Leandro, por favor. Sí, es correcto. Esa era la idea de esta primera plática, de dar un panorama general
y después ir teniendo participaciones a través del año de temas muy específicos. Pero sí queda claro de lo que mencionas en tres aspectos que tienen que ver con 3D también. Uno es que 3D Pro nació de una vinculación entre el Politécnico, los maestros, los alumnos que salimos a hacer empresa y buscar que estos alumnos del Politécnico hicieran empresa. Después ya se extrapoló a demás universidades, principalmente la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, que están aquí en la Ciudad de México, pero en general ya tenemos vinculación con universidades en todo el país. Entonces, 3D está constituido por esta gran vinculación que tenemos entre la empresa y la academia. La segunda que mencionaste es la importancia del software monitoreo que se requiere en la movilidad. Lo que decía, eso para nosotros es la digitalización de la movilidad. La otra decía es hablar de vehículos eléctricos para el futuro, que va a ser todo un tema. Y efectivamente nuestra apuesta de tratar de 3D volver a incursionar en los sistemas automotrices, en el mundo automotriz, es en la parte de vehículos eléctricos. Es decir, nosotros apostamos porque la electrificación se ha vuelto necesaria en los sistemas automotrices y por ende se debe llegar a la electromovilidad. Entonces, esa es la parte de descarbonización. La parte de descentralización en la movilidad es buscar que muchas cosas se quieren resolver en los grandes centros de manufactura, de ensamble de automóviles o de manufactura de autopartes. No, ya con la industria de manufactura 4.0, uno desde su pequeño taller puede generar muchas situaciones que pueden impactar directamente en los sistemas automotrices. Lo que tú decías, ¿no? Hacer diseños más óptimos para el transporte del área metropolitana. Sabemos que en México le tratamos de llamar que somos muy duchos en tener imaginación y agarramos una moto y le ponemos atrás un tipo asiento y ya es un mototaxi, un bicitaxi, pero sin saber todo el riesgo que se corre, ¿no? Entonces, se pueden mejorar esos sistemas, sí, y es una gran oportunidad de hacer industria. 3D sí le ha invertido bastante, hemos salido en muchos medios de comunicación con nuestro dinamómetro, con nuestra camioneta eléctrica, con nuestra calibración de dinamómetro, con nuestro laboratorio de calidad de combustibles, con la parte de buscar generar hidrógeno, y que precisamente esta parte de vehículos de hidrógeno, tenemos un proyecto con CONACYT y generar diésel sintético, combustibles sintéticos para aprovechar los vehículos que ya existen, pero sin generar más contaminación. También lo tenemos con apoyo CONACYT. Y de todo eso estaremos hablando del 2022. Ahorita, estimado Hugo Salas, era precisamente eso, ¿no? Que vieran que al final del día la movilidad sí está casada con el sector energético, que el concepto 3D de estar con la academia para generar empresarios nació hace ya tiempo, pero que actualmente muchos ya lo están buscando, y que no es encontrar el hilo negro, inventar el hilo negro. Es algo que muchos países ya lo han hecho desde hace mucho tiempo. Porque eso es un hecho que en México no se había hecho, se está empezando a hacer, pero todavía falta mucho camino para realmente vincular a la academia con la empresa y hacer que los jóvenes se vuelvan empresarios. Hugo, si nos quisieras comentar, hacer un último comentario. Sí, bueno, primero que nada es gracias otra vez. Y bueno, comentarles que hay mucho por hacer, muchos modelos de negocio, de financiamiento que se pueden dar también a través de esto. Te pongo dos casos ahorita rápido también de lo que mencionabas, de que somos en México muy, a veces, muy creativos. Y me recordaste un modelo que sacaron aquí en México del microbús. Lo que hicieron fue hacerle una extensión, soldaron y hicieron una extensión de lo que es el microbús. Entonces lo hicieron un poco más alargado, del cual realmente todo eso era un peligro para todas las personas. Pero así lo estaban haciendo y estaban haciendo esa transformación. Fue algo cómico para mí, porque iban con el herrero a que les hiciera esa implementación en la parte de atrás. Era algo espectacular, y yo decía, wow.
pero no había algo que se nos impidiera. Entonces, me quedé con eso, esa parte de decir, somos muy creativos, pero no lo hacemos en la parte que sea real, madura, hacer algo que sea diferente. El otro tema que comento también es la electromovilidad en lo que es el transporte. Está creciendo impresionante, pero en Europa, aquí en México vamos con una lentitud impresionante, no llevamos ni siquiera el 1% de lo que es el cambio y el reto que tenemos para hacer los cambios y movimientos aquí en México. Les comento porque incluso ya están haciendo, ya no terminan el corredor que va a correr por todo lo que es Ermita, precisamente de los, del, ¿cómo se llama? De los trolebuses que van a correr por ahí. Se está haciendo más la propuesta también para que ya las unidades sean eléctricas también, pero está saliendo muy caro. Es muy caro todavía aquí en México. Tenemos que ver esa parte de cómo reacomodarlo con la academia también, meternos de lleno también para ver de qué forma pudiéramos fortalecer y crecer dentro de lo que puede ser la posibilidad de nosotros. Yo sé que es lento todavía esto, pero vamos a tratar de ayudarnos para que se busquen esos financiamientos y pueda hacerse realidad pues estos estudios que se llevan a cabo. Pues Leandro, muchas gracias. de mi parte y agradezco la invitación nuevamente, estoy a tus órdenes. Pues muchas gracias, Hugo, por esta plática que nos das a esta búsqueda de hacer las 3D también en la movilidad. Muchas gracias a los 33 que estuvieron conectados de 3D Pro. Les recuerdo que si no se han suscrito, se suscriban, que compartan el video con sus amigos para que se suscriban, denle like y nos estamos viendo la siguiente semana. Quedamos que cuando hubiera una quinta semana sí iba a haber de proyectos de valor agregado. Obviamente la siguiente semana, 1 de diciembre, ya es diciembre, pero sí vamos a hablar de proyectos de valor agregado para que el 8 de diciembre demos un mensaje de fin de año y empecemos otra vuelta el 1 de enero o la primera semana de enero con proyectos o con pláticas de descarbonización, descentralización y movilidad. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias Hugo, un abrazo, adiós, hasta luego. Estén muy bien, les mando un abrazo, muchas felicidades. Adiós. Hasta pronto. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México Energía que mueve, por un México energéticamente sustentable.